Hoy en episodio 279 de Nos cambiaron los muñequitos. Tal vez ya hoy sabemos que ser siempre igual y nunca cambiar no es precisamente una virtud, sino que es señal de resistencia al aprendizaje y que si el mundo cambia tenemos que cambiar nosotros también, ¿no? Así que el coaching yo creo que está, y mi trabajo con líderes y con equipos, en el corazón de animar, acompañar, retar a la gente a cambiar de cara a circunstancias que así lo exigen, ¿verdad? Porque pues nos va a tocar vivir a todos, y las generaciones que están creciendo ahora cada vez más, vidas en las que los cambios van a tener que ser cada vez más frecuentes y más dramáticos, ¿no? Así que sí, es todo un desafío. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Aquel que rechaza el cambio es el arquitecto de la decadencia. La única institución humana que rechaza el progreso es el cementerio. Esas son palabras de Harold Wilson, político británico del siglo XX. Y hoy hablaremos sobre liderazgo y cómo los individuos y equipos pueden adaptarse al cambio. Te presento a nuestro invitado de hoy. Saludos, mi nombre es Alfredo Carrasquillo Ramírez, soy coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Alfredo Carrasquillo tiene una extensa trayectoria como psicoanalista, educador, coach y escritor. Y en años recientes se destaca con su podcast de liderazgo, Soltar las Trabas. Este es el episodio número 279 y conversamos con Alfredo Carrasquillo. Saludos, hoy vamos a tener una llamada, una conversación que, bueno, siempre digo que todas son bien interesantes. Siempre, para mí, todas estas conversaciones las enfrento con mucha curiosidad y con mucho deseo de aprender. Pero en el caso de esta conversación de hoy, como que en varias ocasiones salía el nombre del invitado, pero o en ese momento no lo notaba, o después llegaba a mi casa y no hacía nada con él. Hasta que finalmente tuve la oportunidad hace un tiempo de escuchar un episodio de su podcast y ahí conocerlo un poco más. Y yo dije, pues mira, sí, pero si él es Alfredo, que tantas veces me han mencionado. Y hoy vamos a conversar con él, vamos a conocerlo con más profundidad. Hoy conversamos con Alfredo Carrasquillo. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas y saludos, Cristóbal. Me da mucho gusto aceptar la invitación para participar de tu podcast y que podamos conversar de temas que son de interés para nosotros y para quienes escuchan, la audiencia que has ido reuniendo en este importante proyecto. Sí. Te mencionaba antes de comenzar a grabar que tenemos, ¿verdad? Conocemos a alguien en común, a Mili Cabán, que acaba de lanzar su nuevo libro. Anteriormente yo lo tuve en mi podcast cuando presentó su libro anterior y pues hemos desarrollado una buena amistad. Y también con otras personas, estás ahora no recuerdo el nombre, pero estás en un círculo de conferencistas o conferenciantes, Ajá. un grupo que otras personas me mencionan y estás en ese grupo y hay amigos también que están ahí. Y entonces digo, bueno, pero vamos a conversar, vamos a ver si finalmente nos conocemos. Y Alfredo, háblanos un poco primero, ¿dónde naciste, dónde te criaste? Claro, pues yo soy de Caguas, Puerto Rico. Nací, me crié en Caguas, estuve en Caguas hasta que me fui a la universidad, y ya luego de la universidad, o como parte de mis estudios de la universidad, entonces ya empecé, hay una serie de periplos de viajes a España, a Estados Unidos, a México, a Canadá, hasta distintos lugares de Estados Unidos, y
Y bueno, a partir de ahí no he parado la pata, estudiando primero y ya luego en mi vida profesional. Pero aunque tengo acento Univisión porque trabajo con líderes de toda América Latina y viajo mucho por la región, soy cagüeño de pura cepa y de una familia cuyos orígenes, generaciones hacia atrás, por ambos lados, también cagüeña. Sí. Alfredo, una pregunta, porque si uno mira tu página web, la página de tu compañía y ve tu descripción y tu biografía, pues hay una serie, por ejemplo, el título de coach, ¿verdad? Cuando éramos niños, el coach era el de un deporte, de un equipo de béisbol o lo que sea. La profesión o el título de coach, eso no existía, creo yo, en nuestra generación. No sé si somos contemporáneos, pero es algo relativamente nuevo y es bien raro que uno le pregunte a un niño qué quiere ser cuando sea grande, diga, pues consultor de liderazgo o de organizaciones. Eso es algo raro. En tu caso, cuando tú eras niño, ¿qué eran las cosas que te llamaban la atención, que tú pensabas que tú te ibas a dedicar a eso cuando fueras grande? Pues cualquier cosa menos coach deportivo, porque realmente siempre fue un niño gordo, sin ninguna habilidad para los deportes, con poco interés para los deportes más allá del mundo de los caballos de paso fino, pasión que heredé de mi papá y que fue importantísima en los primeros, yo te diría, 20 años de mi vida. Así que no, para nada. ¿Qué apareció como primera pasión? La escritura. Y cuando digo apareció, Entiendo. apareció a muy temprana edad, porque a los 9 años, imagínate tú, a los 9 años, ¿cómo se me ocurre? Me dio con hacer un periodiquito, ¿verdad? Y esa época, estamos hablando de que no Sí, sí, habían, sí. apenas empezaban las fotocopiadoras, es decir, no había Ujú. impresora, era un mundo premoderno, así que eso era un documento que se hacía a maquinilla y se policopiaba, se hacían copias, pero esa fue como mi primera pasión desde los 9 años. Eso desembocó después en hacer una ¿Ese revista. periodiquito era para la escuela Yo o se lo cuál? vendía a los vecinos, a los amigos de mis hermanas mayores. Después una periodista del Nuevo Día, que era hija de unos vecinos, se enteró de lo que yo estaba haciendo y publicó un artículo en la sección de por dentro del periódico El Nuevo Día, así de portada por dentro y 2 páginas relatando lo que este chamaquito, ¿verdad?, estaba haciendo. Y eso desembocó en que todo un montón de gente me contactó para suscribirse al periódico y terminé enviándolo por Súper. correo a un montón de gente. Así que yo te diría que, por un lado, sin darme cuenta y sin tener idea de lo que eso significaba, me convertí en empresario antes de los 15 años, ¿verdad? Ujú. Y luego desembocó en una revista de caballos de paso fino también, fotocopiada, una cosa, pero entonces de ahí una idea de hacer fotografías de caballos que le vendía a los dueños. Qué barbaridad, las cosas que le consentían a uno siendo un niño de menos de 14 años. Eso desembocó en que decidí que cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, pues que iba a estudiar periodismo. Yo pensaba que ese iba a ser mi mundo, que iba a entrar por ahí. Y de hecho, eso fue a lo que fui admitido en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, a la Escuela de Comunicación Pública. Luego, mi camino tomó otro rumbo porque me hicieron una invitación para un programa de honor de el Bachillerato en Estudios Generales. Y eso me condenó a lo interdisciplinario. A partir de ahí me interesé como que por un montón de temas. Me volví, como decía un profesor a quien recuerdo con cariño, pana fuerte del conocimiento. Me gustó aprender de distintas cosas. Así que a partir de ahí estudié de un montón de temas y te diría que si me trato de identificar con una sola identidad profesional, no la hago porque he tenido una formación bastante interdisciplinaria y diversa. Y el coaching es algo que llega luego en mi carrera porque finalmente no estudio periodismo, me decanto más por querer hacerme psicoanalista y decido que quiero estudiar psicoanálisis. Luego de regresar de España, de hacer un año de intercambio, termino mi bachillerato y me voy a México a estudiar psicoanálisis, pero en México me secuestran, tengo una experiencia de secuestro que no me permite quedarme en México por razones de seguridad, tengo que regresar a Puerto Rico, reorganizar mis planes. Cuento largo, corto, decido hacer trabajo voluntario en lo que tengo la posibilidad de retomar mis estudios, que luego lo hago en Nueva York, mis estudios graduados, y en esa labor voluntaria empiezo a facilitar conversaciones de grupos y de equipos, y descubro que, oye, el psicoanálisis a lo mejor es algo que podría ser útil para ayudar a la gente a tomar decisiones juntos, podría tener una aplicación en contextos grupales, organizacionales, comunitarios. Idiota yo, pensando que estaba imaginando algo que a nadie más se le había ocurrido cuando era toda una larga tradición, ya de más de 50 Claro. años, que descubro después y desemboco en que
continúo en mi plan de estudiar psicoanálisis y me formo como psicoanalista y ejerzo el psicoanálisis, la práctica clínica por 20 años, pero mis estudios doctorales los hago en el campo del liderazgo y el desarrollo organizacional porque ya me había picado ese gusanito del interés por los grupos y las organizaciones, y como parte de esos estudios doctorales hago un internado que podía uno tener bastante flexibilidad para hacer, y decido ahí, gracias a una colega de estudios que tenía en ese momento, que era coach ejecutiva, Barbara Braham, hacer mi formación como coach. Y regreso a Puerto Rico, ya después de mis estudios, a trabajar. Y una de las cosas en las que empiezo, además de la práctica clínica y la docencia universitaria, es en el mundo del coaching. Así que yo siempre digo que, paradójica y tristemente, pero felizmente por otro lado, le debo a unos secuestradores el descubrimiento del coaching como campo profesional. Y luego de 20 años de haber estado también parte de mi tiempo en la academia y parte de mi tiempo en la práctica clínica, me retiré de esas dos prácticas y estoy exclusivamente en el trabajo de coaching de liderazgo y coaching con equipos. Ahí tienes una síntesis, perdón por lo larga, de toda esa trayectoria. No. Fue apresurada, pero ahí me recuerda alguna canción de merengue, algún momento que decía, páralo ahí, aclárame esto. Seguro. Lo dijiste como que demasiado rápido. Primero que, algo que quiero regresar atrás, porque esto es bien importante que ponerlo en contexto. Cuando tú dices lo de a los 9 años crear un periodiquito, no estamos hablando de cuando había copy-paste, con algo tan sencillo, copy-paste nada más. No, era todo escribirlo. Con deditos. Sí, era fotocopia. A un niño de esa edad, es como que es algo que realmente le tiene que gustar para dedicar todo ese esfuerzo, ese trabajo a hacer eso. Realmente, y entonces, al que le gusta tal vez montar el periódico, hacerlo gráfico, lo visual, no necesariamente le gusta escribir, pero tú hacías todo en eso. Eso, que lo pongo en contexto porque eso revela mucho sobre tu personalidad desde niño. Sí, mira, yo creo que primero fue un refugio, ¿verdad? El mundo no era un mundo muy generoso, el mundo de la niñez no es un mundo muy generoso para los niños que no son buenos en las cosas que todo el mundo es bueno, ¿verdad? Entonces, yo era un desastre en los deportes, no sabía jugar pelota, no sabía, ¿sabes? No era ese mi mundo, ¿verdad? Yo creo que un poco yo encontré un refugio en el mundo de las palabras, ¿no? En el mundo de la escritura, en el mundo de la creación. Entonces fue bien interesante porque fue como construir un espacio donde yo tener éxito, donde yo ser exitoso. Yo me sospecho que en aquel momento no tengo claridad, ¿verdad? Pero en aquel momento no me iba a conformar con no ser bueno sino encontrar unos nichos, unos espacios en los que sí ser efectivo, y de ahí es que aparece. Y yo te diría que a partir de ahí, mis destrezas para la escritura, para la redacción, oye, se los debo a esas primeras experiencias y lo agradezco mucho y me han acompañado desde entonces. La fotografía es una pasión heredada de uno de mis abuelos, que era médico, no era que fuera fotógrafo, pero tenía una pasión inmensa por la fotografía, del mismo modo que de mi otro abuelo, que no era psicoanalista, pero era CPA, pero tenía una gran pasión por los autores fundamentales del psicoanálisis y heredé su biografía. Así que por ahí yo creo que hubo unas influencias de los abuelos y de esos proyectos fascinantes humanos que emergen en la vida de uno cuando uno está buscando su lugar en el mundo, porque en los que un poco se supone que uno esté no es donde uno le gusta o no es donde uno tiene habilidades. Y por ahí es que llego a esas cosas, ¿no? Y es interesante porque después es un tema, o sea, yo he escrito en periódicos, he sido columnista y obviamente en mi vida académica escribí libros, lo hago ahora en mi campo profesional como divulgador, así que las vueltas que da la vida, ¿eh? Y otra cosa que alguien diría, pero esa fue la parte más, la parte de la acción, de la historia, cuando mencionaste lo del secuestro, ¿verdad? Primero, ¿en qué edad tenías cuando ocurre eso? Tenía 23 años. ¿Y qué tan fuerte para ti procesar eso? Sí, son experiencias muy traumáticas, muy dolorosas. Primero por el evento mismo y lo que ese evento implicó, pero también el hecho de que supuso una disrupción con mi proyecto de vida en ese momento. Yo me había ido a México porque quería hacer mis estudios graduados, iniciar mis estudios graduados en psicoanálisis. Año y medio después no puedo continuar, tengo que regresar. Llegó un momento en que no hay proyecto posible porque no es la etapa del año donde comienzan los semestres. Tuve que entonces volver a iniciar todos los procesos de solicitar admisión a universidades de Estados Unidos. Así que fue un periodo complicado personalmente, emocionalmente, difícil. Y bueno, pero como siempre ocurre, si uno busca los apoyos
y trata de trabajar y apalabrar y sanar esas cosas. Poco a poco lo va logrando. Yo creo que nunca se logra del todo. Son cicatrices que nos acompañan toda la vida. Le crean a uno cierta capacidad para la empatía, para la sensibilidad, gente que ha vivido esas experiencias dolorosas. Estoy seguro que en mi trabajo como psicoanalista me ayudó eso, y en mi trabajo como coach todavía me ayuda, ¿verdad? De comprender, oye, en el ejercicio del liderazgo yo me convenzo todo el tiempo de las cosas que más ayudan a los líderes son sus experiencias dolorosas. Lo que les ayuda no son sus experiencias felices, sino ante todo experiencias de dolor, porque de esas es que aprendemos, ¿no? Así que, pues yo tuve mi dosis por ahí también y he tenido muchas otras, ¿no? Y yo supongo que me han enseñado cosas importantes. Alfredo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar tengo muchos amigos coaches y he entrevistado a muchos en el podcast. Y mucha gente que llega al coaching es que fueron clientes, ¿verdad? Fueron coachees primero, fueron clientes de un coach primero. Así como yo, por ejemplo, en mi caso, yo en un momento de mi vida yo quería estudiar pues, psicología, porque en algún momento de mi vida recurrí a un psicólogo, a un consejero, y me encantó el trabajo que hacían, ¿verdad? Y en tu caso, descubres todo esto porque en algún momento recurriste, ¿verdad? O alguien te dio consejería y te enamoró el proceso, o cómo descubres eso de ¿verdad? La psicología, el psicoanálisis. Sí, mira, descubro el psicoanálisis a través de mi abuelo paterno, Antonio, que tenía una colección inmensa de libros sobre psicoanálisis. Él era CPA, mi abuela, su esposa, era maestra y directora de escuela. Viajaban a Madrid todos los veranos en las vacaciones escolares y él venía con cajas de libros de la Casa de Libros en Madrid, y en un momento dado, por razones personales, tenía uno de sus hijos, mi tío Jorge, que enfrentaba unos problemas serios de alcoholismo a temprana edad. Lo habían despedido de todas las escuelas, de todas las universidades, dio candela que ni te cuento. Después terminó siendo un tipo muy honorable y encontró su camino y tal, pero en esas épocas nadie lograba ayudarlo, y él dijo, si nadie me va a ayudar con mi hijo, a salvar a mi hijo, lo voy a hacer yo, así que me voy a poner a leer. Y en ese proceso de leer descubre el psicoanálisis y se vuelve un apasionado de eso. Y yo de niño veía esa inmensa biblioteca, y cuando ya él murió, esos libros los quise heredar, ¿no? Y en mi formación después como psicoanalista yo veía sus subrayados y la inteligencia con la que él entendía, así que mi pasión comienza por ahí. O sea, es más, esa pasión se junta después con que, estando en España, descubro un psicoanalista francés, Jacques Lacan, del que no entendí una línea, porque era una escritura complejísima, difícil. Y yo decía, no puede ser que yo a este tipo lo voy a entender, ¿verdad? Entonces ya fue como un desafío personal. Sí hice terapia desde mi adolescencia, pero no fue esa la ruta que me interesó. De hecho, me interesé con mucha determinación en formarme como psicoanalista y no como psicólogo ni como psiquiatra, porque hay todo un debate de que se volvieron formaciones distintas, son campos diferentes, aunque hay gente que está en varios de esos campos a la vez. Así que hice ahí como una opción en un momento dado de que me iba por ese camino. Coaching no, nunca había conocido ni había tenido la experiencia de trabajar un coach. Se lo debo a esta coach con la que hicimos juntos los estudios doctorales, porque Barbara Baham supo detectar que entre mi interés por el psicoanálisis, por la filosofía del lenguaje y por el trabajo de las organizaciones, decía, es que el campo en el que todos esos temas se encuentran es en el coaching. ¿Por qué tú no identificas esto como una práctica profesional? Y le debo, donde quiera que esté, se lo agradezco, todavía está viva, aunque ya es retirada, es que me descubriera, me abriera ahí un campo de posibilidades, ¿no? Así que esa fue un poco la ruta. Vine a tener mis propios coaches tiempo después como resultado de mi formación y luego en mis trabajos de supervisar mi propia práctica, ¿no? Sí. Alfredo, mira, yo diría que para el año 2000, yo te mencioné que tenía el deseo de estudiar. Yo estudié ingeniería, fui ingeniero por 25 años, pero desde bien temprano yo sabía que yo no iba a ser ingeniero toda mi vida. Y yo quería en algún momento hacer el cambio e irme a estudiar psicología o hacer otra cosa. Y para el año 2000 tuve la oportunidad conocí a alguien en España precisamente, y esa fue mi introducción al coaching. Y tuve la oportunidad de estudiar en ese momento, y el coaching en ese momento no me convencía, porque era mi opinión, ¿verdad? Que yo pensaba que el coaching era algo como que
por decirlo light, y yo pensaba más en el psicoanálisis, en la psicología, en algo con mayor profundidad. Y con el paso de los años, cada vez hay más y más coaches y hay muchas personas que tal vez critican el coaching, ¿verdad? O le quitan méritos. Entonces, pero tú tienes digamos, la ventaja de que te has estudiado ambos campos, que conoces académicamente, de manera práctica. O sea, tiene una perspectiva muy diferente. Entonces, yo quisiera que me hablaras un poco sobre cómo comparas coaching, psicoanálisis, ventajas, desventajas, conveniencias de uno sobre la otra. ¿Cómo lo ves ante esta, ¿verdad? Ante esta, como digo, impresión de muchas personas de que el coaching no es algo conveniente o real o verdadero, por decirlo de una manera. Mira, primero debo decir que esas impresiones que tuviste y que me compartes, tuyas y de otra gente, son totalmente legítimas. Y que a pesar de que yo soy coach y hoy en buena medida me gano la vida en ese campo, soy muy crítico de mi campo profesional y de muchos de mis colegas, ¿no? Hay muchas razones por las cuales se debe sospechar de algunas prácticas poco rigurosas de trabajo en este campo, pero lo mismo podría decirse de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis, es decir, básicamente todos los campos profesionales uno puede encontrarle sus limitaciones o sus desviaciones o cosas que no están funcionando. Yo podría hablar de los dos campos en los que yo he trabajado, ¿verdad? Y diría que si bien ambas rutas, el psicoanálisis y el coaching, son rutas que tienen una dimensión de búsqueda, de autodescubrimiento acompañado por la escucha de otra persona, ¿verdad? No es autocoaching, tal cosa para mí no existe. Siempre la ventaja de todas estas prácticas es que hay otra persona que está escuchando, que nos pregunta, que nos devuelve cosas que estamos diciendo que no escuchamos, y es esa presencia de alguien que escucha lo que hace, le asigna valor a ese trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo que lo diferencia? Primero, que el psicoanálisis es una práctica de una profundidad y una sofisticación que el coaching ni tiene ni necesita tener, porque su espacio de intervención es mucho más discreto, ¿no? Al menos en el campo que yo trabajo, el coaching ejecutivo, de liderazgo ejecutivo y el coaching de equipos es un trabajo para lograr destrabar obstáculos para el buen desempeño de la gente, como líderes, o para asegurar que los equipos logran reducir los costos de transacción y sacar del medio cosas que les impiden construir un nosotros robusto, ¿verdad? Aunque esas dos cosas tengan elementos subyacentes, hasta inconscientes, como los que trabaja el psicoanálisis, que pueden generar obstáculos y ser problemáticos, el trabajo de un coach es un trabajo que maneja sobre todo situaciones que tienen que ver con motivaciones subyacentes, con formas en que construimos a través del lenguaje nuestra forma de entender las cosas, nuestras estructuras de interpretación, pero no necesariamente entra en las complejidades del lenguaje y en los recursos que el psicoanálisis tiene a través de las formaciones del inconsciente, ¿verdad? Así que cualquier persona que enfrente situaciones de mayor complejidad, de sufrimiento, o sea, de unas búsquedas, el psicoanálisis para mí es y sigue siendo la ruta. Es decir, yo he tenido acompañamiento de psicoanalistas a lo largo de buena parte de mi vida, todavía lo tengo. Me formé como psicoanalista y eso requería un trabajo de formación con analistas, de análisis propio. El psicoanálisis es para mí, de todas las profesiones, sí, la que indudablemente tiene mayor rigor y mayor profundidad. Lo que pasa es que, claro, con el surgimiento de la psiquiatría más orientada a lo farmacológico, pues perdió fuerza porque sus tratamientos, las curas psicoanalíticas son más prolongadas, toman más tiempo, son más costosas en consecuencia, así que era difícil competir con tratamientos que eran aparentemente quick fixes, más rápidos y demás, sí, aunque no atiendan realmente las causas ni la complejidad. Y yo creo que ahí, pues la psiquiatría tristemente se fue simplificando, ¿verdad? Y fue perdiendo el rigor que tuvo en épocas anteriores, donde había una influencia mayor del psicoanálisis, y la psicología ni hablar, porque un poco la psicología trató de acercarse cada vez más a ser como una especie de sirviente de la psiquiatría,
y ha perdido buena parte de su rigor si lo tuvo en otras épocas. Yo creo que el coaching empieza a tomar fuerza justamente porque la gente no está encontrando ese espacio de búsqueda que tal vez buscaron antes en la psicología y en otras prácticas. Y en el contexto de las organizaciones, pues la posibilidad de tener a alguien que te pueda acompañar en esos procesos de crecimiento profesional, de desarrollo profesional para una persona o para los equipos, pues es algo que las organizaciones pueden apoyar, ¿verdad? Y en ese sentido yo pienso que ambas cosas aportan al crecimiento y a la transformación humana, pero desde metodologías y prácticas diferentes, y obviamente los coaches no están preparados para lidiar con la dimensión psicopatológica de la vida humana, ¿verdad? Es un trabajo que ambas prácticas tienen que ver con el lenguaje, pero el lenguaje es el recurso, pero los objetivos son distintos. En el coaching los objetivos son más discretos, más vinculados al desempeño de la gente, pero no por eso menos efectivo si se hace con rigor. Lo triste es que ha cobrado como que tanta moda el tema del coaching en los últimos 20 años que pues se genera siempre con las modas mercados para hacer estas prácticas y la formación mucho más simple, pero el mercado no se deja engañar. Es decir, tú puedes ver que ahí cada vez levantas una piedra y salen 5 coaches, pero cuando tratas un poco de indagar qué hay en la práctica profesional de la mayoría de esos coaches, no tienen una práctica profesional significativa, ¿verdad? Es decir, cuando tú vas identificando en cada mercado cuántos coaches realmente están teniendo en el mundo de las organizaciones una práctica notable, es un grupo muy reducido, ¿verdad? De coaches. Y bueno, yo debo decir que a mí, por ejemplo, la herramienta por excelencia de un coach es la escucha. A mí no me enseñó a escuchar mi formación como coach. A mí me enseñó a escuchar mi formación psicoanalítica. Es decir, hay una profundidad que yo traigo de formaciones previas que cuando yo llego al psicoanálisis, a la formación como psicoanalista, como coach, ya un poco la traigo, ¿verdad? Pero así que soy un ave rara en medio de ese universo y por eso creo que comprendes ahora mejor mi crítica y mi acuerdo con cosas que decías. No sé si esa distinción ayuda a entender lo que me preguntaba. Sí, me parece muy bien. Y aparte de lo que mencionas en tu explicación, pues me hace entender que el coaching como que vino a ocupar un espacio que, como mencionaste, entre la psiquiatría y la inmediatez de los medicamentos, ¿verdad? Y el tiempo prolongado que puede tomar el psicoanálisis, pues tal vez el coaching quedó en un espacio que tal vez estaba vacío y por ejemplo, yo no necesito estar años tal vez con un psicoanalista, pero necesito ayuda porque quiero emprender este cambio en mi vida o quiero emprender este proyecto y necesito a alguien, ¿verdad? Como un project manager de mi vida que me pueda ayudar y dirigir y ayudarme a establecer estas metas y ¿verdad? Hacer un poco de accountability, ¿verdad? De poder seguirme en este proceso. Claro. Mencionamos hace un momentito el cambio y eso es algo que veo que tocas mucho, especialmente en tu podcast, Soltar las Trabas. Y muchas personas, yo he escuchado personas que dicen, no, es que fulano cambió, él es otra persona. Y de repente cambiar para algunas personas es como malo, ¿verdad? Es como que, no, yo recuerdo cuando el ejemplo típico de niños de escuela superior que firman su anuario y dicen, eres buena gente, eres chévere, nunca cambies, ¿verdad? Como si cambiar fuera algo malo, pero el cambio es algo al menos inevitable, ¿verdad? Y entonces, especialmente en estas últimas semanas, vemos, yo me imagino que tú trabajando con corporaciones y organizaciones, pues debes tener una perspectiva diferente porque, por ejemplo, estamos viendo en el caso de los empleados federales, toda la incertidumbre y todos los cambios y todas las cosas que están pasando, que me imagino que tú desde tu punto de vista, tú dices, no, los cambios y los procesos deben ser de esta manera y tú puedes ver que todo eso tal vez están siguiendo otras reglas en este momento. Háblanos un poco sobre, vamos a entrar al cambio, hablar sobre el cambio, pero desde el punto de vista de lo que está pasando con los empleados federales. Sí, mira, yo creo que nosotros estamos, digamos, lo que está pasando con los empleados federales es parte de una disrupción mayúscula que está ocurriendo y de la que estamos siendo testigos
que está impactando a los empleados federales, pero está impactando la economía. El día en que grabamos este podcast hay que ver cómo anda la bolsa de valores y cómo anda toda la situación de la economía global a raíz de toda la insistencia del presidente Trump con los aranceles. Es decir, aquí hay un cambio que en cómo los Estados Unidos como potencia mundial se concibe con relación al resto de las potencias, por decir algo, miembros de la OTAN, europeas, así que, y cómo los gobiernos se relacionan con sus aliados, ¿verdad? Esto es una transformación mayúscula, algo realmente que no se había vivido antes, y en consecuencia nos obliga a manejar esto de otro modo. Son movimientos telúricos, ¿verdad? Terremotos, torbellinos, que de repente nos toma tiempo adaptarnos a ellos y que uno tal vez no había pensado que eran cosas que podían pasar, ¿verdad? Y que esto es un loco que llegó a la presidencia y tal, pero es que yo no soy historiador, pero la gente que son historiadores nos ayudan a entender que este tipo de cosas no es la primera vez que ocurre en la historia, ¿verdad? Que ha habido otras situaciones como esta y que obviamente nos obligan a adaptarnos a gestionar ese cambio, enfrentar sus consecuencias y a decidir qué hacemos con eso, ¿verdad? Porque bien sabemos que sencillamente tratar de resistir los cambios o no enfrentarlos, ¿verdad? Incluso el enfrentamiento podría ser combativamente, ¿verdad? Estamos viendo Canadá cómo está respondiendo muchas de las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Con sus consecuencias, pues hay que decidir cómo uno responde a todo esto, ¿verdad? A nivel individual, a nivel organizacional, a nivel colectivo. Y a eso, pues si uno toma un poco de distancia, se suma el elemento de que vivimos una época de la historia en virtud de todos los cambios tecnológicos, que los cambios son cada vez más rápidos y más frecuentes, ¿no? Y uno podría decir, wow, qué dificultad para nosotros ajustarnos a esto, pero las neurociencias nos han ayudado a entender que, bueno, algo que hace más de un siglo atrás Ramón y Cajal en España ya sabía detectar, ¿verdad? Que es que los seres humanos podemos ser arquitectos de nuestra propia mente, ¿verdad? Que la neuroplasticidad, tal cual hoy la entendemos, nos permite hasta muy viejitos lograr cambios en cómo nuestra cabeza está cableada y cómo vemos las cosas. Así que tal vez ya hoy sabemos que ser siempre igual y nunca cambiar no es precisamente una virtud, sino que es señal de resistencia al aprendizaje y que si el mundo cambia tenemos que cambiar nosotros también, ¿no? Así que el coaching yo creo que está, y mi trabajo con líderes y con equipos, en el corazón de animar, acompañar, retar a la gente a cambiar de cara a circunstancias que así lo exigen, ¿verdad? Porque pues nos va a tocar vivir a todos y las generaciones que están creciendo ahora cada vez más vidas en las que los cambios van a tener que ser cada vez más frecuentes y más dramáticos, ¿no? Así que sí, es todo un desafío. Y volviendo a tu punto de partida a esta pregunta, terrible para muchos empleados federales lo que esto supone después de no sé cuántos años en muchos casos ahí, pero bueno, nos pasa a todos cuando tenemos una tragedia personal, nos toca reinventarnos, ¿no? Y podemos quedarnos instalados en todas las críticas a este maldito que está provocando todo esto, o estos malditos, porque ahí está Musk también, ¿verdad? Pero bueno, con las críticas y no necesariamente vamos a resolver lo que le puede ayudar a alguien a encontrar una forma de rearticular su proyecto de vida. Se trata de que seamos solidarios con esa gente y les apoyemos en ese proceso, ¿no? Hago una pausa en esta interesante conversación con Alfredo Carrasquillo porque quiero mencionarte algo muy importante. Y es que quiero anunciarte que ya está publicado y disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. Y te cuento de qué trata este libro. A principios de la década de los 90, comencé en lo que originalmente era un pasatiempo para mí, la exploración de cuevas, o mejor conocido como espeleología. Pero después este hobby se convirtió en algo muy importante en mi vida. En este libro comparto la historia de una de las primeras exploraciones en las que participé en Cueva Ángeles, Puerto Rico. En esa expedición ocurrieron muchas cosas, muchas dificultades, mucho aprendizaje. Lo que comenzó ese día en esa experiencia y continuó después durante tantos años en la espeleología
transformó mi vida. Aprendí muchas lecciones, muchas de estas las he incorporado a mi vida profesional, a mi vida personal, mi vida fuera de una cueva. En este libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo, comparto 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor, que han sido muy importantes en mi vida. Todo superpuesto en la narración de esa primera exploración en esta impresionante cueva, donde enfrentamos la crecida del río Camuy y quedamos atrapados por horas. Desde ese momento aprendí a manejar el miedo, a prepararme mejor, a apreciar a las personas que me acompañan en el camino y a dejar de sentirme como una víctima. Te recomiendo que visites la página cuevaangeles.com. Ahí encuentras información sobre el libro y dónde puedes conseguirlo. También podrás ver las próximas presentaciones y actividades del libro y suscribirte a nuestra newsletter para que te mantengas informado sobre las noticias. Recuerda, visita la página cuevaangeles.com. Y regresamos a la conversación con Alfredo Carrasquillo. Sí. Alfredo, algo con lo que mencionamos ahora de lo que está ocurriendo con esta situación es, sin entrar en los méritos, si es justificado, si tiene un motivo, ¿verdad? Sin entrar en eso. Algo que me parece que es muy importante, quisiera seguir por esa línea, es la parte de que, por ejemplo, vienen cambios, pero ¿cómo llegan esos cambios? Por ejemplo, te llega un correo electrónico un viernes que no tiene, parece que fue escrito por una persona que no tiene ni tacto, ni experiencia, ni conocimiento, y dice, envíame una lista de las 5 cosas que hiciste la semana pasada, y si no lo contestas, puede ser, dice en otro lado, que puede ser despido. Entonces, me parece que obviamente hay cambios que son ineludibles, hay que hacer ciertas cosas, pero me parece que el aspecto de la comunicación, ¿verdad? Del poder explicar y dar información y comunicar ciertas cosas de manera efectiva en las partes que van a ser afectadas por el cambio, pues algo muy importante que no hemos visto en esta situación, ¿verdad? Entonces, quiero que me hables un poco sobre el factor de la comunicación en facilitar procesos de cambio. Claro. Mira, voy de inmediato a la comunicación, sin embargo, no puedo no decir, ¿verdad? Por un tema de ética personal, que este escenario es muy particular porque yo creo que nos enfrentamos al ejercicio del poder político por un sociópata, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos en este momento es un tipo que por su forma de organizar su cabeza y su vida, no es alguien que parece estar equipado para la empatía, para el comprender e interesarse por el dolor de los otros. Así que es a lo bestia, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque todo lo que supondría el cuidado de la gente y el cuidado del alma humana, ¿verdad? Y de los colectivos humanos en un proceso de cambio, aquí se pierde por la bestialidad de gente como él. Y del otro lado, Musk a cargo de todas estas cosas, que es un tipo absolutamente genial, pero como yo suelo decir, los genios no son precisamente buenos líderes, son gente con mucha capacidad inventiva, pero también hay que ir con carretillas recogiendo cadáveres que ellos dejan a su paso, ¿no? Así que cuando no tenemos esos escenarios, sino tenemos escenarios de gente que son buenos líderes o aspiran a serlo, entender que los procesos de cambio requieren de una comunicación efectiva porque no es responsabilidad de la gente, como decía Marshall Goldsmith, comprar nuestros cambios, sino es responsabilidad de los líderes vender los cambios que quieren proponer. Y para eso hay que articular una narrativa, construir una explicación de los cambios que se quieren hacer y de ese modo convencer a la gente de por dónde, inspirarlos, incentivarlos, porque la gente tú los puedes someter a la obediencia para que sencillamente hagan lo que tú les mandas, pero eso no es sostenible ya, particularmente con las nuevas generaciones. La gente tiene que abrazar el cambio y la gente abraza el cambio cuando se convence y solo así se compromete a ser parte de lograrlo, ¿no? Así que ahí la comunicación es importante, entendiendo por la comunicación, asegurar que le damos a la gente y le llenamos a la gente todos los blancos que necesitan para entender
qué es lo que nos proponemos hacer y el por qué, ¿verdad? Porque muchas veces simplemente le comunicamos a la gente el resultado final, pero no le ayudamos a entender cómo vamos a llegar ahí, ¿verdad? Entonces la información de cómo van a ser los pasos para llegar a ese cambio es absolutamente imprescindible, ¿no? Y en esto de la comunicación, con esto termino esta respuesta, ¿no? El elemento importante es entender que no se trata de lo que yo le digo, sino de yo tener mecanismos para verificar que la gente esté entendiendo lo que estamos comunicando y que le pedimos a la gente que nos devuelva lo que estamos diciendo, porque el preguntarle a la gente meramente me comuniqué o entendiste es insuficiente, ¿no? Entonces esos mecanismos de verificación nos ayudan a entender dónde están los malos entendidos, dónde falta información y se va perfeccionando esa transmisión que es imprescindible para que la gente se comprometa con lo que se está construyendo, porque ningún líder, ningún presidente, nadie construye cambios solo, sino que necesita de la gente para su ejecución. Sí, sí. Me pareció bien interesante cuando mencionas que mencionaste que no es que le corresponde a la persona, a la otra persona, comprarme el cambio, sino me corresponde a mí venderle el cambio. Y me parece entonces que a veces pensamos, siguiendo con el tema de la comunicación, es que yo dije algo, es como que ya, es como que cumplir con eso. Entonces, me parece que siguiendo el ejemplo de comprar y vender, no es que decir algo y que tú lo entiendas, que yo creo que es mi responsabilidad tratar de facilitar el que puedas entender y pueda haber una comunicación. Y volviendo al tema, el tema de lo de Elon Musk y Trump y todo eso, es que son casos que, mira, antes, por ejemplo, yo recuerdo que si algún político decía una frase, algún nombre refiriéndose a un grupo de personas, era un escándalo. Y ahora, en este estilo de cosas que están ocurriendo, los insultos, lo menos que te pueden decir es traidor, pero el insulto, creo, y entonces a veces me preocupa que eso se vuelve como que un contagio emocional a las personas que de repente dicen, pero yo puedo hablar así, yo puedo conectarme en las redes sociales e insultar a alguien, ¿verdad? Entonces, porque es como que lo importante es que yo me exprese. Si entendiste o si te ofendiste o como lo procesaste, eso es tu responsabilidad. Y yo creo que creo que hay que mirar siempre un poco como que cómo yo facilito ese proceso de comunicación para que me entiendan y para que no simplemente que se dé por enterado de lo que yo le dije, no, es que logremos hacer un entendimiento en común. Claro. Y en eso yo creo que no podemos perder de perspectiva que también hay una distinción que los líderes nunca deben olvidar. Es una distinción que en latín hacían entre el concepto de potestas y autoritas, ¿no? Potestas siendo ese poder que te da el puesto, el título. Como yo soy rey o como yo soy presidente o como yo fui elegido, me tienen que obedecer, ¿no? La gente en estos tiempos y cada vez menos obedece por el potestas, obedece por el autoritas. ¿Y el autoritas qué supone? Que tú has hecho esfuerzos más allá de que tengas un título para construir una legitimidad y que cuando comunicas la gente dice, mira, esta tipa saben, ¿verdad? Lo que tiene entre manos merece que le sigamos, ¿verdad? Porque ningún líder es un líder efectivo si no tiene seguidores, si no tiene gente con quien compartir la tarea. Y no se construye seguidores, no se construye gente que te acompañe sin autoritas, ¿verdad? Sin esa construcción de la legitimidad. Y en estos tiempos de fake news y de tanto desastre, pues cada vez la construcción de la legitimidad del liderazgo dura menos y es más difícil de gestionar. Así que hay todo un desafío. En este... ¿verdad? Siguiendo como punto de partida la parte de política que está pasando, siempre algo que quisiera que me hablaras es la parte de que yo creo que la naturaleza humana siempre estamos buscando pertenecer a un grupo, a un equipo. Por eso vemos los fanáticos de béisbol, de los criollos del Cagua, los cangrejeros de Santurce. Siempre todo el mundo busca o tiende a buscar a pertenecer a un clan, a una tribu, a un grupo. Y eso tiene un propósito y tiene una ventaja y tiene un beneficio, pero hay que en ciertos momentos
darnos cuenta de que más que ser parte de una tribu, somos parte de, digamos, de una tribu universal, humana, ¿verdad? Y que hay veces que hay que ser parte de una tribu, pero también ser como individuo, ¿verdad? Y entonces, a veces me parece que esto en la política, en muchas cosas se ve, que es como que queremos facilitarnos la vida llegando, ok, ya ahora estoy en parte de este grupo que creo esto y ya como que suelto de repente, ¿verdad? Y esto también se ve en las corporaciones, ¿verdad? Que a veces vemos kioscos, grupitos y me gustaría que hablaras entonces sobre ese mecanismo de cómo la gente a veces se va dividiendo en grupos, pero cómo a veces esos grupos pueden ser beneficiosos, pero cómo entonces hay veces que hay que buscar disolver un poco para que haya una verdadera integración o mezcla de las personas para que se conozcan mejor. Sí, sin duda. Mira, me recuerdas ahí un librito que en el 2001 creo que fue, publiqué con un colega muy querido, Ramón Daubón, que se llama Capital Social, y el concepto de capital social es un concepto que viene de la sociología y que lo que ayuda es a decir que en las sociedades y en las organizaciones lo importante no es únicamente el capital humano, la gente, que es importantísimo, ni el capital financiero, que es imprescindible, sino que también hay un capital, un valor que surge de la construcción de relaciones entre la gente y que eso es lo que llamamos capital social, ¿verdad? Pero que hay un capital social de enlace o lo que se llama bonding social capital que surge cuando la gente se siente que son parte de una claque, de un grupo pequeño, cuya identidad surge de excluir a otros, ¿ah? Yo soy criollo del Caguas porque no soy indio de Mayagüez, ¿verdad? Entonces los indios de Mayagüez estamos en guerra, o los cangrejeros de Santurce también. Entonces el planteamiento es que en las sociedades y en las organizaciones, en las empresas, es el corazón de mi trabajo como coach de equipo, no es capital social de enlace lo que necesitamos, sino capital social de puente, que significa que podemos tender puentes entre los distintos grupos para crear un nosotros más amplio y más robusto. Y eso es fundamental, que una organización exitosa no va a ser exitosa porque tiene un departamento de finanzas de primer orden, no, es porque ese departamento de finanzas trabaja y tiende puentes con recursos humanos, con marketing, con administración, con innovación, con las distintas áreas, ¿no? Entonces, es lo mismo en la parte de lo que está pasando en el ámbito político, en el mundo entero. Es el serio problema de polarización política que hay, ¿verdad? Yo estudio mucho el tema de las generaciones y alguna gente dice que la generación que está creciendo ahora, más que los alfa, va a haber que llamarlos los polares, porque los que va a ser la característica central de esa gente es que crecieron sometidos a este tema de la polarización, ¿verdad? La polarización busca eliminar al otro, ver al otro como enemigo, y no, las organizaciones, el nosotros en las organizaciones y el nosotros en las sociedades requiere de que veamos a todos no como enemigos a eliminar, sino como gente con la que podemos, a pesar de las diferencias, colaborar. Eso es un desafío inmenso en estos tiempos y es lo que atenderlo es lo que permite que los equipos sean exitosos en las empresas y en las sociedades que seamos civilizados y sociedades saludables, ¿no? Sí. Alfredo, yo siempre, yo lo he llamado de esta forma, y es que en mi vida, siguiendo el ejemplo de mi vida, hay veces que no he tenido claro qué yo quiero hacer más adelante, ¿verdad? Digo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer de aquí a 5 años? Pues no sé. Pero yo siempre me he dedicado a identificar qué cosas puedo hacer cuando no sé qué hacer, ¿verdad? Hablamos hace un momento de la comunicación. Yo siempre pienso que aprender a comunicarse es una de esas herramientas que puedes aprender a, ¿verdad? Porque te va a ayudar aun cuando no sabes qué es lo que vas a hacer. ¿Qué otras destrezas tú piensas que son importantes, esenciales, que cualquier persona, ya sea un empleado, sea un líder, un supervisor o un ejecutivo, debe buscar cultivar, porque en algún momento, en cualquier posición que esté, le va a ayudar? Seguro. Mira, yo creo que hay un concepto que se utiliza mucho y a veces ya se desgasta, como pasa con las cosas que repiten, pero para mí sigue siendo muy valioso, que es lo que se da en nombrar inteligencia emocional, que no es otra cosa que la capacidad para conocernos a nosotros mismos y poder comprender cómo los otros son distintos y viven las cosas de forma diferente, ¿no? Esas capacidades para la autoconciencia y para la empatía es fundamental porque es la única forma de uno saber
porque hay ciertas cosas que nos generan incomodidad, malestar, coraje, miedo. Entonces, cómo esas emociones, si no las podemos comprender y no podemos ver lo que nos las provoca, no las vamos a poder gestionar y manejar, y eso va a tener un impacto en nuestro desempeño, ¿verdad? Esa es una dimensión. Lo otro, y vinculado al tema del cambio del que hablábamos, la rigidez, el andar como cabras en las cuestas con el freno puesto en estos tiempos no funciona. Hay que ser flexibles, hay que tener apertura, hay que dudar de cómo vemos las cosas para abrirnos otras posibilidades. Yo creo que eso es fundamental. Y un elemento de la comunicación que tal vez no hemos subrayado lo suficiente, porque puse el énfasis más en cómo transmitimos a otros, ¿no? La otra dimensión es escuchar, es cómo somos capaces de escuchar a nuestros equipos, a la gente, al mercado, Yo creo que esas son cosas todas imprescindibles. Y en estos tiempos de inteligencia artificial generativa, de avances tecnológicos cada vez más frecuentes, la capacidad para el aprendizaje, es decir, la empleabilidad en un horizonte donde nosotros posiblemente vamos a vivir más años que las generaciones anteriores y que vamos a poder tener a lo mejor varias vidas profesionales a lo largo del ciclo de vida. Eso requiere estar abiertos continuamente al reskilling, al reaprendizaje, a que lo que sé hoy no me va a ayudar mañana y que tengo que mantenerme en ese proceso de ser un estudiante eterno con todos los recursos a la disposición. Ahí menciono solo algunas, pero yo creo que, oye, ahí es que está la riqueza de la condición humana, ¿verdad? De que no seamos mera rutina y repetición de lo mismo. Sí. Algo que mencionas, ¿verdad? Mencionaste la inteligencia artificial y hablando del mundo del coaching, siempre se dice que el coaching es, algo muy importante en el coaching es hacer las preguntas precisas, preguntas de poder, ¿verdad? La pregunta que obliga a iniciar un proceso de reflexión y encontrar una respuesta, ¿verdad? Y en el caso de, a mi entender, en el caso de la inteligencia artificial, algo que la inteligencia artificial puede ser poderosa para ti si tú sabes hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Entonces, me parece que independientemente del avance de la tecnología y todo eso, esa capacidad de saber preguntar es algo que obviamente le vamos a poder sacar provecho en este mundo de tecnología. Y te quería preguntar, desde niño escribías, ¿verdad? Ese proceso de tú escribir y organizar tus ideas, plasmarlas en un papel, esa destreza, asumo que te ha ayudado muchísimo, pero ¿lo ves como que eso es algo que tú crees que más personas deben prestar atención a esta parte, incluso independientemente de los cambios que hayan en la tecnología? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el lenguaje es nuestra herramienta por excelencia para tender puentes y vincularnos con los otros, pero también para hacer sentido del mundo, ¿no? Así que yo creo que para el ejercicio del liderazgo, pero para la vida misma, no importa lo que hagamos, es imprescindible, ¿verdad? A mí me ha ayudado yo te diría que en todos los frentes, ¿verdad? Reconociendo siempre los límites del lenguaje y los límites de la comunicación y las dificultades y los malos entendidos que siempre hay entre los seres humanos, es una herramienta por excelencia, ¿verdad? Y sí, yo creo que una de las profesiones más importantes hoy con todo esto de la inteligencia artificial generativa son los prompt engineers, ¿verdad? La gente que genera la información que le vamos a dar a los motores de búsqueda, ¿verdad? Pero y ahí unas preguntas y la información que damos es fundamental. Para los coaches no se trata tanto de ese tipo de prompt o de preguntas, sino preguntas que interrogan, que como dicen en México, le mueven el tapete a la forma en que el ser humano está entendiendo las cosas a través de su lente, de su estructura de interpretación, en ánimo de que vea que puede ser un observador distinto de la realidad, que puede ver las cosas, interpretar y entender las cosas de modo distinto. Porque si de repente yo siempre he pensado que no soy capaz de hacer esto por esto y por aquello, y de repente me abro la posibilidad de que puedo pensarme de un modo distinto, se abren ante mí un montón de posibilidades de hacer las cosas de modo diferente. Y ahí es que está la posibilidad del cambio y de la grandeza humana, de hacer cosas de otro modo. A mí me encanta esa película Invictus que recoge un poco esa época de la vida de Nelson Mandela cuando llega a la presidencia de Sudáfrica, después de haber estado un montón de años en la cárcel, torturado, maltratado, privado de su libertad, y un poco le convoca a toda su gente en esa nueva etapa de la vida de Sudáfrica
este es un momento no para venganza, sino es un momento para tratar de construir un nosotros más amplio. Vamos a tratar a la gente con la compasión que nos negaron, ¿verdad? Y de repente la gente como que trata de ver a través de los ojos de él y no puede entender que ese sea lo que él está proponiendo, ¿no? Eso es lo que los grandes seres humanos en la vida hacen, invitarnos a ver a través de un lente distinto y para eso yo creo que la pregunta es fundamental y la posibilidad de la comunicación imprescindible. Sí. Alfredo, llegas al mundo del podcasting con soltar las trabas. Primero, ¿por qué llegas ahí? ¿Qué llegaste buscando el mundo del podcasting? ¿Qué pensabas que un podcast te podía brindar? ¿Y qué después de hacerlo, qué has encontrado? ¿Qué satisfacción o qué beneficio diferente a otras áreas que tú tocas en tu vida el podcasting te ha traído? Pues mira, debo confesar que llegó al mundo del podcast porque tenía mucho tiempo en mis manos al comienzo de la pandemia, por el confinamiento y el encierro, y en ese sentido, de repente era buscando cosas que hacer. Pero conectó también con que en ese momento yo estaba en una reflexión estratégica de por dónde quería ir enfocando mi práctica, mi trabajo, mi forma de ganarme la vida. Y yo decía, bueno, yo he hecho en esta vida cosas muy diversas. He sido profesor universitario, he sido psicoanalista, he sido coach, he sido consultor, formador, escritor, 20 cosas. Tiene que haber una lógica en mi locura, es decir, tiene que haber una conexión entre todas estas cosas. Y poco a poco desemboqué, bueno, en todos esos roles, lo que yo he hecho es tratar de ayudar a otros a destrabar obstáculos. Bien sea de pensamiento, de emociones, de conocimientos, y abrirse a nuevas posibilidades. Y entonces fue de repente darme cuenta que there's a logic in my madness, ¿verdad? Que hay una conexión entre todas las cosas que yo he hecho y no meramente dispersión. Y ese concepto, soltar las trabas, de algún modo vino a nombrar cuál había sido mi misión, mi aportación, mi contribución al mundo de manera muy humilde y muy discreta, por supuesto, en todas las cosas que yo hago, ¿no? Y de ahí nace ese espacio, que ha traído la fascinación de descubrir que cada episodio de un podcast es tirar una botella al mar a ver quién la agarra, ¿no? Y de repente es yo darme cuenta la cantidad de gente que escucha los episodios de ese podcast en países a los que yo ni siquiera he ido, donde no conozco a nadie, donde no tenía idea que había, cómo es que eso llega y por qué hay gente que se interesa. Y eso da paso a interacciones muy chulas con gente que no conocía. Y por supuesto ha tenido consecuencias también en mi práctica profesional en términos de gente que contacta a uno para trabajo, ¿no? Pero ha sido descubrir también otra vía de comunicación, ¿verdad? Una estudiante muy querida, Carla Sánchez, me decía, profe, está soltando las trabas de la tecnología, ¿verdad? Es decir, se está atreviendo a utilizar otro canal. Pues yo era un tipo que escribía en el periódico, que publicaba libros, era más las vías más comunes, aburridas y tradicionales de lo escrito, y de repente era descubrir otras cosas, ¿verdad? Así que han sido ya 4 años interesantes y es un proyecto que, bueno, me mantengo comprometido con él porque hay una audiencia ya y que de alguna manera espera lo que uno puede aportar, muy, muy entusiasmado. Hay episodios del podcast donde tú estás hablando solo y no sé, no tengo una noción de la proporción, ¿verdad? De cuáles son tú hablando y cuántos son con tú teniendo conversaciones. Sí, no, tuve una primera etapa donde eran episodios largos donde yo estaba hablando únicamente. Después debo haber tenido, no sé si llegaron a ser 10 episodios, incluso un poco más largos, que fueron entrevistas a gente de distintos lugares de Iberoamérica, toda gente creo que muy valiosa, a quienes entrevisté por espacios como de 1 hora. Fueron episodios muy exitosos, pero me daba cuenta que la gente buscaba episodios más cortos con temas puntuales. Un poco la audiencia que yo tengo son gente que le interesa los temas de liderazgo. Así que desemboqué a partir de ahí y me he sostenido en episodios más cortos, trato de que ninguno tenga más de 10 minutos, donde comparto alguna reflexión sobre algún tema, ¿no? Y esa última etapa ha sido tal vez la más exitosa, a pesar de que todavía hoy la gente sigue regresando a entrevistas que hice. No descarto volver en algunos momentos a hacer esa
entrevistas, porque bueno, creo que también me lo disfruto yo. Yo me aburro de oírme a mí mismo y de estar ya hablando, ¿verdad? Así que el poder escuchar a gente y hacer preguntas, ¿verdad? Supongo que también hay un elemento ahí de rescatar el periodista que no fui, ¿verdad? O que fui de niño, de entrevistar, me encanta, ¿no? O sea que no descartaría volver a eso, pero eso es un poco la ruta que tuvo hasta ahora. Sí, a mí me ha pasado que yo he tenido, por ejemplo, entrevistas en mi podcast con amigos, personas que conozco, pero no es lo mismo que uno se encuentra casualmente con alguien y habla del tema que ocurre en ese momento, a sentarse y decir, ok, vamos a hablar desde el principio. Seguro. Y el podcast me ha permitido conocer cosas de amigos que yo pensaba que eran cercanos a mí, que yo ni sabía, porque la formalidad de una conversación, ¿verdad? Que en este tiempo me da esa ventaja. Y algo que mencionaste, de que tú tiras una botella al mar con un mensaje. En mi caso, yo siempre recuerdo este caso. Hay un señor que se llama Rubén Ortiz, es pastor, y en una ocasión él trabaja con una organización que se llama como que la Hermandad Bautista en Estados Unidos, no recuerdo el nombre exactamente, pero él trabaja con comunidades, especialmente ayudando a inmigrantes en las fronteras de Estados Unidos. Y en una ocasión, pues lo entrevisté y salió su episodio, y él es cubano, residente de Estados Unidos, pero cuando él después, en una segunda entrevista que tengo con él me cuenta de que ese episodio alguien lo escuchó en Perú, algún prima de él. Lo escuchó, lo contactó y le dijo, mira, fulana que es prima tuya está justo en estos momentos, está en la frontera, en un campamento entre Estados Unidos y México. Y él, como parte de su trabajo, pudo ir allá y ayudar a este familiar. Entonces, nuevamente, esa sensación, como esa imagen que mencionaste de que él lanzar un mensaje, una botella en el mar, es algo increíble. Es como que uno pues soltar un poco, decir estas palabras, y yo espero que le lleguen a alguien que tal vez las necesite en este momento. Sí, sin duda, sin duda. Y obviamente la gente contacta a uno y pones comentarios en las distintas plataformas. No las puedo estar mirando todas, pero cuando las miro siempre me parece muy lindo, generoso. Oye, y es un incentivo para este tipo de trabajo, porque si de alguna manera contribuye a que la gente reflexione, piense, les ayude a crecer, pues espectacular, ¿no? Y que de repente, como me pasó el otro día que entré y vi que había alguien que anda consistente, digo yo pensando que sea una misma persona, ¿verdad? Pero que consistentemente hay alguien en Tayikistán escuchando este podcast. Me muero por saber quién en Tayikistán está escuchando este podcast, cómo llegó a él y por qué le interesa y cómo lo entiende, ¿verdad? Pero pues son esas cosas maravillosas de este mundo global, ¿verdad? Y tan cercano, ¿no? Sí. Alfredo, ¿tienes algún proyecto inmediato, por ejemplo, expandir el podcast en alguna otra cosa, escribir algún libro? ¿Qué proyectos nuevos hay en ti y cómo te pueden contactar las personas? Claro, mira, pues yo fui coautor de muchísimos libros en mi vida académica, ¿verdad? Pero son cosas más para esos mundos. Ahora finalmente tengo ya en proceso de edición, terminé de escribir mi primer libro, que es solo mío, ¿verdad? Y que tiene más la voz de un divulgador que comparte las experiencias del trabajo como coach, particularmente dedicado al tema del trabajo con equipos, ¿no? Y de relatar ahí lo que a lo largo de estos 27 años de trabajo como coach he aprendido de cómo los equipos se transforman, cómo los líderes gestionan esos procesos, así que ese libro debe estar por publicarse en los próximos meses. Muy entusiasmado con ese proyecto porque busca que sea un proyecto que circule por toda Iberoamérica y que me ayude a seguir. ¿Ya tiene título el libro? ¿Cómo? ¿Ya tiene título? Sí, ya tiene título el libro, te lo puedo adelantar por aquí, se llama Equipo en Construcción, perdonen las molestias, ¿no? Jugando, tú eres ingeniero, así que sabes de eso, ¿verdad? Cada vez que hay un proyecto de construcción, pues aparecen estos rótulos de estamos en remodelación, estamos en construcción, perdonen los inconvenientes, ¿verdad? Porque los procesos de transformación de los equipos son procesos justamente que generan dolor, generan incomodidad, claro, pero son capaces de producir una remodelación que hace que el espacio sea más agradable para todo el mundo y en el caso de los equipos, pues que produzcan mejores resultados, ¿no? Así que es el título en español y por ahí va la cosa. Deseoso de empezar a
andar por ahí compartiendo lo aprendido y de escuchar las reacciones más allá de las editoras que tiene que decir la gente sobre ese trabajo. Sí. Y este sería tu primero, tú completamente Sí, tú exacto, solo. porque he participado de más de 15 libros, pero he sido uno de varios autores, ¿verdad? Y más trabajos de tipo académico, ¿no? Así que este sería el primer trabajo exclusivamente mío, donde yo soy el único autor. Y nada, entusiasmado con esa idea. Y me preguntabas también en términos de contactarme, bueno, en todas las redes sociales, Alfredo Carrasquillo Ramírez, página web alfredocarrasquillo.com, o a través de la página de la firma de consultoría que lidero, ACO Advisory Group, que es ACCO Advisory Group. En confianza me pueden contactar de cualquier cosa de la que hemos hablado. Si hay algo que les interesa conocer más, me escriben. Me puedo tardar un poquito en responder, pero respondo a todo el mundo y en lo que pueda aportar, con mucho gusto. Alfredo, una última pregunta que salió así a última hora. Y es que ese proceso de escritura, tú solo ahora, ¿verdad? Has escrito siendo parte de otras personas, otros grupos, pero en tu caso, este nuevo libro que lo escribes tú solo, ¿encuentras algún beneficio diferente? ¿Ha habido algo que has obtenido de escribir solo tus ideas? ¿Cómo lo ves? ¿Ha habido algo? En mi caso, yo escribí un libro y para mí fue un proceso de transformación. En tu caso, escribir tú solo, bueno, tus palabras. Debo decir que los libros anteriores, en todos yo escribí solo. Lo que pasa es que yo escribía un capítulo yo, pero había otros 7 autores que cada quien escribía su capítulo. Nunca he escrito un libro a 4 manos, a 6 manos, eso no sabría hacerlo. Pero que el libro en su conjunto, pues es producto de varios autores que nos repartimos, ¿verdad? Los capítulos del trabajo. Este es el único que es mío. ¿Qué es distinto esta vez? Que por no ser un libro académico no tengo que estar pendiente a las notas al calce, las referencias bibliográficas. Es un intento de sistematizar el aprendizaje de la práctica profesional y compartirle a los líderes lo que de ellos he aprendido y lo que para otros líderes puede ser pertinente para justamente apoyarlos, incentivarlos a liderar procesos de cambio en sus equipos y cuáles son como los ingredientes de ese esfuerzo, por qué es complejo y de qué se trata. Ha sido un ejercicio lindo para mí. Yo no sé si transformador, sino más bien es un proceso lindo en el sentido de que, oye, aquí hay una historia que contar, ¿verdad? Aquí hay en todos estos años yo he aprendido y la parte para mí bonita de esto es que no es tanto el testimonio de lo que yo sé que le estoy contando al mundo, ¿no? Es el testimonio de lo que he aprendido, ¿no? Y de lo que he aprendido de la gente con la que he trabajado. El privilegio de los coaches es que trabajamos con gente brillante, exitosa, con equipos de primer orden. Entonces eso es un privilegio inmenso de aprender y escuchar de gente que está matando la liga y haciendo cosas maravillosas y poder testimoniar lo que esta gente exitosa ha logrado para que sirva de ejemplo a otros, ¿no? Así que uno es un poco escucha, portavoz, testigo, acompañante de gente que hace cosas estupendas. Sí. No, y a mí me parece que muchas veces, ya a mi entender, casi todo se ha dicho en algún momento de la historia de la humanidad. Casi todo, no hay nada nuevo. Pero cuando tú presentas tu libro, en tu caso, es todo lo que has aprendido, pero presentado a través de tu estilo, tu personalidad, tu vida, ¿verdad? Que le da una perspectiva diferente que permite que una persona lo escuche de Alfredo y dice, mira, cuando Alfredo lo dice, yo lo entiendo. Yo lo escuché en algún libro, pero no, como que no, pero con él lo entendí cuando me lo menciona. Que algo, pues, me parece que es extraordinario. Si eso lo logro, Alfredo, si eso que mencionas lo logro, voy a estar muy feliz. El que la gente realmente logre entender, agarrar cosas, eso me emocionaría mucho. Ojalá lo logre. Súper. Alfredo, gracias por esta gran oportunidad de conversar contigo y conocerte un poco más. Aparte de verte, ¿verdad?, en las redes y en el internet. Gracias por esta oportunidad de conversar. No, a ti por la invitación, gracias por este espacio y por promover la reflexión en el país y el mundo sobre la importancia de abrazar los cambios y navegarlos de manera efectiva. Agradecido a ti y a tu audiencia por este espacio. Súper, gracias. Gracias una vez más a Alfredo Carrasquillo por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Te recomiendo que busques su podcast Soltar las Trabas. Recuerda que puedes visitar la página cuevaangeles.com para recibir más información sobre mi nuevo libro Cueva Ángeles.
Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.